Amén, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y le doy gracias a Dios eternamente por la oportunidad que siempre nos da de poder poner su palabra día a día. Y creo que lo importante es que cada uno de nosotros pongamos la palabra de Dios, incluyendo a nuestra propia familia en la fe, a nuestros amigos en la universidad, en el colegio, en el instituto, y si es posible en todo el mundo, ¿no? Poder predicar el Evangelio, a donde nos lleve, creo, Dios, en los destinos más lejos de este pueblo, poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles que busquen hoy, en esta parte he podido hacer un estudio referente a la epístola de Santiago. Voy a pedirles que todos busquen Santiago. Capítulo 4, versículo 1 al 10. Y aquellos que lo han encontrado se pongan de pie, por favor. Vamos a leerlo antifonalmente, una vez mi persona y una vez ustedes. Amén. Aquellos que no han encontrado su Biblia, por favor, o no han traído su Biblia, acérquense a otra persona para que puedan entender más que todo lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2, ustedes. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Todos juntos el 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias te doy por darme esta oportunidad. Espíritu Santo, Hijo, Padre mío, Señor Dios, eres un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo conoce. Tú sabes perfectamente, Señor Dios, que durante esta semana, Señor Dios, tú has puesto este mensaje en mi corazón, en mis labios, que hoy, en este día, será expuesta de acuerdo tú lo has brindado, Señor Dios. Qué importante es poder aprender de tu palabra, porque tu palabra es la única fuente, porque tu palabra es el fundamento para toda criatura y ser viviente que razona, Señor Jesús, en esta tierra. Gracias, Padre Santo. En estos momentos, Señor Dios, bendecimos todo este lugar, que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor Dios, trabaje en cada corazón cuando tu palabra sea expuesta en estos momentos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Voy a pedir que tomes tu lugar. Y antes de empezar, creo que he cogido, se podría decir, una especie de muletilla. En la homilética te enseña que la muletilla usas expresiones como amén, pero de repente esta muletilla que yo he usado es muy larga. Quisiera hacerte un énfasis y decirte y aclararte que el fundamento principal
de todo lo que nosotros sigamos y de todas las personas que siguen a Cristo, el fundamento principal es la palabra de Dios. El médico puede usar su decreto para atender cuando va a operar y puede ser los siguientes requisitos y usa un manual. El ingeniero civil o cualquier otro ingeniero, sea electrónico, que hay un civil y tiene un electrónico también, va a usar siempre un código o un reglamento para que se pueda basar y realizar las diferentes actividades de su profesión para que pueda él desligar cualquier tipo de responsabilidad. El docente académico o el profesor tendrá que realizar mediante la UGEL unos ciertos decretos y requisitos para poder ser guiado y educar a los niños tal como lo indica la Iglesia UGEL. Pero el cristiano, el que busca día a día a Dios, la persona que está constantemente buscando a Cristo, el único fundamento que se tiene que registrar es en la palabra de Dios. No hay otro fundamento. Las experiencias cotidianas de nuestra vida son experiencias. ¿Qué a veces sirve? Sí, sirve. Pero el fundamento claro y clave, déjenme recordarles siempre esto, es la palabra de Dios. Pero cuando tu familia está pasando diferentes dificultades, tropiezos, malos entendidos, discusiones, pleitos entre parejas, el único consejo sabio que tú lo vas a encontrar está en la palabra de Dios. Cuando tiene problemas entre un padre hacia un hijo o un hijo hacia un padre, el único fundamento que tú vas a encontrarlo es en la palabra de Dios. Cuando tú tienes una empresa que quiere organizarla y quieres organizarla tal como quieres llevarla de acuerdo a los estatutos de Dios, lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Lo que quiero dar a entender es que cuando existe cualquier tipo de problemas, hermanos míos, el único fundamento es la palabra de Dios. Cuando existe problemas en el ministerio de alabanza, cuando existen problemas en una liga de hogar, cuando existen problemas congregacionales o entre pastor y oveja o oveja pastor, lo vas a encontrar la solución en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, a través de ese Padre Celestial, dejó la palabra de Dios para que cada uno de nosotros le demos lectura y lo apliquemos en nuestro diario bíblico. El fundamento principal, recuérdalo bien, es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inscrita por los profetas y los apóstoles en su debido momento. Y yo creo que Dios lo escribió con puño y letra. Y ese énfasis de mi persona es que lo usó a cada profeta y a cada apóstol como un kilógrafo o un lapicero o una pluma para escribir todos los consejos sabios que hay aquí. Y este consejo de hoy voy a hacer saber con el tema de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Es una enseñanza que Santiago, algunos hacen mención que no es Santiago el apóstol menor, no hacen saber que fue el hermano de Jesús. Algunos comentaristas y teólogos hacen saber sobre eso. Pero vemos aquí que hoy, en este día, vemos las diferentes guerras que existen en diferentes naciones. Hoy vemos actualmente los sirios cómo están siendo combatidos por los rusos, por los estadounidenses. Pero ustedes, si se dan cuenta en el trasfondo, ¿cuál es el propósito de esta lucha? ¿Es bíblico, es profético? Sí, es bíblico, es profético. Pero ¿cuál es el propósito de la lucha de obtener el objetivo de Estados Unidos-Rusia? El propósito, y el gran propósito, es obtener
es llamado el petróleo. ¿Me equivoco? Ese es el propósito clave de cada país. Quieran tener a todo el Medio Oriente, si es posible, los países llenos de poder, con la finalidad de poder tener el petróleo, señores. También vemos hoy que empieza una campaña presidencial en nuestro país, en nuestro Perú, en nuestro querido Perú. Y vemos uno de ellos, candidatos, que le dice al otro candidato: yo no soy ningún mujeriego. El otro, de raza distinta, le dice: no me avergüenzo de mi mujer porque yo nunca he faltado el respeto a mi mujer frente al Estado. La otra chinita le dice lo mismo, le calumnian y le dicen: lo mismo realizarás lo que ha hecho tu padre. Y a un viejito de otra nacionalidad de los estadounidenses le dice: tú impondrás y abrirás las puertas para la economía de los Estados Unidos. Y se pelean y se disputan dentro de la política con la finalidad y el propósito, que también tiene su propósito, de obtener el poder presidencial. Y esto no queda ahí, porque los políticos lo denominan que ya muy pronto, ya se adelantaron, creo, viene lo que es la guerra sucia. Empiezan a sacarse su infancia, su niñez de todo político. Pero el propósito de esto, querido hermano, lo que quiero que entiendas, es que el propósito es obtener poder. Obtener el poder de la presidencia. Así como Estados Unidos y Rusia quieren obtener el petróleo. La pregunta que les quiero decir: cuando hay un problema entre matrimonio, ¿por qué existen los pleitos entre el matrimonio? Y quiero que la respuesta nazca de ustedes. Aquí vamos a hacer partícipe todos. Sé que en algunos mensajes no dejan participar, pero hoy vamos a dejar participar a todos ustedes, especialmente los que son casados, los que son viudos, los que son divorciados, los que son separados, ¿no? O los que están en busca, ¿no? O los que están más de 30 años orando y no encuentran, ¿no? Entonces, vamos a preguntar y hacernos la interrogante: ¿por qué existen los pleitos entre ellos? Porque uno, muy bien, porque uno siempre quiere tener la razón, ¿correcto? Por ahí también va la idea. ¿Alguien más, otra opinión? No, también la falta de comunicación está dentro de aquí, la falta también, como dice nuestra hermana, también porque uno quiere siempre tener la razón. ¿Hay alguien más? A ver, ¿está ahí? No, dice, no quiero opinar. He puesto aquí algunas cosas, dice, muchas veces también es lo que acabo de mencionar por la cultura, la manera de pensar. Otro también es por los caracteres. No sabemos muchas veces las cosas que vienen cotidianamente o qué arrastró esa persona en sus enamoramientos o en su noviazgo. Y lo trae y imparte los celos y todo lo demás. Pero ya cuando están dentro del matrimonio también tienen problemas, también es peculiar muchas veces dentro de la familia. Cuando la bendita suegra se mete dentro del hogar, ¿no? O cuando muchas veces están dentro reunidos, como lo dije hace un mes atrás en la reunión de santidad, viene la suegra, viene y tu hijo está resfriado, viene la suegra y le dice: ay, pobrecito, tanto calor que está pasando, sácale la chompa. No, suegrita, no le saque la chompa porque está resfriado. No lo haga, por favor. Usted da media vuelta y ya lo hizo. Ya le sacó la chompa. Y muchas veces lo que tú llega la nuera, y lo único que hace es mirarla y entre muelas mandarle a mí demonios, pero que tú consciente a la suegra en ese momento. Y por veces existen los problemas cuando ingresa la suegra a la casa y toma decisiones en las cuales no le corresponde tomar decisiones. ¿Correcto? Bueno, yo gracias a Dios, mi suegrita hasta hoy actualmente no he tenido problemas, ¿no? Pero sí cada suegra tiene su personalidad, su objetivo y tiene su meta no creo que la meta es destruir el matrimonio, sino que la meta creo es
que no abandonan al hijo o a la hija. Entonces, cuando no abandonan, no cortan todavía el cordón umbilical, entonces llega el problema ahí que está metiéndose la suegra ahí constantemente. Ay, no, mi papito no lo va a atender como esta, ¿no? No lo va a atender y trata de meter, y ahí existen los problemas. Entonces, si te das cuenta, todo tiene un objetivo, un propósito. El propósito de la suegra no es destruirse, pero muchas veces la suegra sí quiere destruirlo porque quiere sacarlo de muchas maneras de la casa. Por eso dicen que no es bueno vivir, ¿no? Justamente con los suegros, con la suegra, porque dice, si tú te casas, casa tienes. Pero ¿saben qué? También existe muchas veces la conducta de la personalidad de cada hombre o cada mujer. Y muchas veces la inmadurez dentro de la personalidad de cada uno hace muchas veces a que el declive de la parte matrimonial se venga abajo. Y muchos lo denominan, dice, el matrimonio, nuestro amor, nuestra franqueza, nuestra comprensión, comunicación, es muchas veces como el estado, la estadística financiera. Vas a volver a subir. Y yo creo que no, porque cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos hace énfasis que tenemos que amar a nuestras esposas, entonces empezamos nosotros a darnos cuenta que la palabra de Dios me demanda y me dice, tienes que amar a tu esposa, tienes que respetarla, tienes que tú tratarla de cuidarla y tratarla como un vaso frágil. Cuando eso me enseña, entonces yo pongo énfasis en esa práctica, no solamente ser un oidor. Cuando dicen también, tengo que poder proteger a mi hijo y no hacer que él se moleste por algo que no realizó o por una actividad que no realizó, muchas veces vamos y atacamos de frente al hijo y el hijo se nos revela. Pero no vamos con amor, no vamos con la paciencia. Yo he visto este panorama y hace poco que viajé a Lima, estuvimos conversando con un pastor y me hizo ver algo que para mí ha sido de bendición, se puede decir. Y les hago saber a ustedes. Cuando hay guerras y conflictos demoníacos, ¿ya? No quiere decir que la suegra es demoníaca, sino que cuando hay guerra y conflicto demoníaco, Satanás siempre va a querer atacar no a la mujer. Cuando hay una familia formada, Satanás va a atacar a la cabeza. Dice la palabra de Dios que toda mujer se someta a su esposo, ¿correcto? Lo dice en Efesios. Y a quien tiene que atacar y apunta siempre el diablo es a la cabeza, que es el esposo, en una familia, cuando se quiere destruir. El esposo cae, todo se viene abajo, señores. Todo se viene abajo. En Efesios 5, busquen Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí Pablo habla claramente, también en el versículo 25, que los maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando el diablo ataca la cabeza del hogar, se viene abajo. Cuando el diablo va a querer poner miles de tentaciones a ese personaje que es el esposo, y no le cae, la va a usar en muchos motivos, aunque no lo crean, a las esposas. Y si no lo usa a las esposas, lo va a usar a los hijos. Y si no lo usa a los hijos, lo va a usar a otro miembro de la iglesia, que esté mal, que no esté siguiendo bien el camino. El objetivo es dañar al esposo, a la cabeza del hogar. Y si aquí Pablo lo determina y dice, maridos amen a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. La iglesia somos cada uno de nosotros y la iglesia no es perfecta. Pero sí, Dios ha puesto aquí a un pastor, a un ministro, a un anciano, como lo determina 1 Timoteo y 2 Timoteo. Y hasta Tito también lo determina. Son las 3 epístolas pastorales en las cuales nos enseñan los requisitos claves en cómo debe encomendarse el pastor con sus ovejas, en cómo el pastor tiene que reñir, agarrar, coger, exhortar, amar, respetar a sus ovejas. Y aquí vemos que si en una guerra, en una batalla entre vosotros mismos es atacado el pastor, nos estaríamos atacando a nosotros mismos. ¡Pum! Señores, descubierto para el pueblo de Dios. Cuando tú veas a un hermano que empiece a atacar a su pastor, está atacando a la propia iglesia. Ojo, cuando la cabeza cae, toda la iglesia se viene abajo. Cuando la calumnia y las guerras y los conflictos van hacia el pastor, la iglesia se viene abajo. Pero hermano Anderson, quiere decir que si el pastor hace lo que se le dé la reverenda gana, yo no puedo decirle nada. No estoy diciendo eso. La Biblia te habla que cuando hay algo que no está de acuerdo y ves algo indebido, no de Dios, no bíblico, tú tienes que acercarte a tu pastor y con mansedumbre, con humildad, conversar con ellos para que la iglesia salga adelante. Pero si tú vas de una manera arrogante hacia tu pastor, sin una ética cristiana, y vas de una manera arrogante, enfrentarle, ¿quién se ha creído usted? Yo soy aquí el que mando, yo sé la Biblia y la conozco perfectamente, usted se roba el dinero, usted hace lo que quiere aquí y no sé cuánto, ¿y sabe por cuál? Estoy actuando como un arrogante y no estoy actuando la sabiduría de Dios. Vemos aquí, queridos hermanos, que una guerra originada es poder nosotros cambiar la cultura, nuestra manera de pensar. Cuando un matrimonio se conocen y recién empiezan, como dijo un pastor, son como 2 piedras filudas. Se están golpeando cada rato las piedras filudas, pero con el tiempo y con el mar que viene y va, esas piedras filudas van perdiendo el contacto y la van formando pomas, hasta que luego la geología dice que la forma una sola piedra. Ese es el matrimonio. Cuando entramos muchas veces que no nos conocemos su cultura del uno al otro, porque viene con su diferencia, porque viene con otro trato de mamá y de papá. Alternativa A, alternativa B. La alternativa B viene con un trato de repente de casa, no bien formada. La alternativa B viene de repente con una casa bien formada, pudiente, qué sé yo, pero que cuando llegan a unirse no se entienden. Pero cuando se basan ya a acogerse del fundamento de la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios acerca del matrimonio, empiezan a darse cuenta que el único dueño y señor de señores del matrimonio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te quiero dar a entender? Ahora poniéndolo a la casa de Dios, que cuando Cristo es el novio y la novia somos nosotros, cuando nosotros empecemos a cambiar nuestras vestiduras, que están viles,
y empezamos a actuarla con vestiduras limpias, entonces Cristo vendrá por su iglesia. Pero mientras la iglesia esté sucia a nivel mundial, Cristo todavía tiene paciencia y misericordia por cada una de las personas que todavía están vivas dentro de la iglesia. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie se puede burlar dentro de la iglesia de Dios. Dios no puede ser burlado, que puede ser tentado y que puede retroceder, pero Dios te llama nuevamente al ministerio y te da una nueva oportunidad para que tú estés en el rebaño de Cristo nuevamente. ¿Pero qué? No, nada más. No, tienes que estar trabajando para la obra de Dios. Trabajar para la obra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago veía esta iglesia que andaban juntos y unánimes, y ellos dice que partían hasta el pan, vendían sus propiedades, lo dice en Hechos 2:42, lo enfatiza claramente que vivían en armonía, vivían en paz, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el 46, y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez en corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que algunos vendían sus propiedades, algunos vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Mire lo que dice, y tenían en común todas las cosas. ¿Qué dice? Tenían en común todas las cosas. Pero cuando no hay en común todas las cosas, o cuando yo no tengo en común sus cosas de mi esposa, como mi esposa me dice, te olvidas siempre el cepillo, te olvidas siempre el cepillo en el lavadero, pero al final la conciliamos, y luego me entiende, y quien tiene que entender, tiene que obedecer. Si yo, por ejemplo, me olvido siempre el caño abierto, y mi esposa me dice, te has olvidado el caño abierto de nuevo. Si yo no llevo en común las cosas con mi esposa, ¿qué te creyó tú? ¿Qué te pasa? Que siempre me estás diciendo que el caño está abierto. ¿Qué? No puedes. No, voy a actuar de esa manera. Pero si actuara con mansedumbre y con humildad, y con la sabiduría que Dios me brinda a través del Evangelio, que me dice, aprende a ser humilde, entonces yo voy a acudir y decir, tiene razón, mi amor, voy a cerrar esta. Pero ¿qué es lo que hace la sociedad? Escúchame bien, ¿qué es lo que hace la sociedad? Corrupta su mente. ¿Sabes lo que la sociedad hace? Y yo recuerdo una vez que vimos a un amigo que estaba partiendo su casa, está contento, y nos paramos en la camioneta, y dijimos, pero está barriendo, es de que tiene el trabajo, y nos ha pedido permiso para que venga a barrer su casa. Este es un pizarro, es un sacolado, le queda, y la sociedad hace que un cristiano quiebre lo que la palabra de Dios te dice. Es igual. La homosexualidad yo he visto que se hace y nace. Para mí son esos dos puntos. Pero se hace cuando en el colegio se ve que le dicen, ay, qué hombrecito, ay, mujercita, ¿te parece? La sociedad misma la está maltratando a cualquier joven con su boca y sus labios. Por eso vemos aquí, queridos hermanos, que nosotros tenemos que andar unánimes y que cada uno va a decir, a mí me gusta el rojo, otro decía, a mí me gusta el de armonía anaranjada, a mí me gusta, ¿sabe qué? Que sí sea anaranjado. Vamos a tener una diferente manera de pensar, pero cuando estás en Cristo Jesús, tu mente ahora le pertenece a Cristo, y lo que tú no puedes pensar ahora, lo piensas en Cristo Jesús, porque ahora tú dices, no, tiene razón,
Vamos a hacerlo. Cada uno dice, tengo una manera de pensar. Yo estoy diciendo aquí que si tú tienes una carrera, algunos van a escoger una carrera. Carrera de abogacía, ingeniería, doctor, médico, qué sé yo, pero cada uno tiene su manera de pensar en las cosas divinas de Dios. La sabiduría viene de lo alto y de Dios. Vemos aquí que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Le dice el mismo Santiago a este pueblo que perdió la sensibilidad de la paz, y le dice correctamente Santiago a sus oyentes, y le dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, y él mismo le lanza en signo de interrogante, le lanza la respuesta y le dice: ¿no es vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? ¿De qué se refería? ¿A los miembros de la iglesia? No, a tu personalidad, a los miembros tuyos. Y hay un miembro que destruye totalmente cualquier iglesia. Ese miembro, queridos hermanos, se llama la lengua. Y podemos dar el mismo Santiago en el capítulo 3, le dice en el versículo 5 a sus oyentes: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. ¿Por qué es inflada por el infierno? Porque cuando empieza a ocurrir el chisme en una iglesia, que cuando comienza a ocurrir las calumnias entre nosotros mismos, aquí ve claramente como pastor Santiago vio esa manera y dice: no, esto está ocurriendo, yo tengo que llamarle la atención rápidamente para que se exonere y no tenga entrada el chisme, ni las murmuraciones, ni las críticas contra nosotros mismos. Y aquí vemos claramente que les hace saber de que esa lengua, cuando la usas para mal, viene la muerte del infierno y la empiezan a inflamar más y más y más hasta encontrarlo destruida en la casa de Dios. Cuando la lengua se inflama, tú le pasas la voz sobre: mira, el hermano me parece que hizo una muequita media. La otra persona que le va a contar le va a decir: no me pareció media muejita, sino es una muejita muertona, ¿no? La otra que muejita muertona le va a decir: no, es gay. Rápidamente le va a decir: es gay. Y por veces cuando ocurre esas cosas, y cuando la familia de Dios, cuando hay un consejo de cuerpo, señores y señores, tienen que ser bien precavidos. Incluso por veces soy precavido hasta con mi señora. Las cosas te ocurren porque por veces, aunque no creas, he escuchado consejos de muchos pastores que han tenido sus esposas, y luego le contaron a su esposa y no sabían de dónde salía la murmuración, el chisme, y salía la esposa muchas veces del pastor de otra denominación. Nos contaba esto, hasta que tuvo que corregirse esa parte. No estoy diciendo que la pastora de aquí es así, ojo, tengan en claro eso. Yo respeto bastante a mis pastores, respeto bastante a cada uno de vosotros, pero aquí exclusivamente Santiago habla que ese miembro es tan venenoso que puede destruir a todo hogar, puede destruir a toda iglesia y toda congregación. Es feo ver cuando una persona pueda en estos momentos calumniar y hablar pésimo y pestes de vuestros líderes y vuestros pastores. Yo les digo de antemano: oren siempre por sus líderes, oren siempre por sus siervos, por sus pastores, sométanse a sus pastores. Cuando el pastor ve que la iglesia empieza a someterse y a exigirle, el pastor va a empezar a exigirse él mismo.
amen a sus pastores, y si hay algún error, con el espíritu de mansedumbre y humildad, vayan y háganlo saber en el amor. Yo sé que les va a escuchar, pero no con la arrogancia. Eso no es bueno, señores. Aquí vemos que también Santiago habla y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí está dando la respuesta Santiago, y vemos que le dice: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y aquí está la respuesta: uno de los miembros es la lengua, pero dentro de ella también existe que codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Cuando una hermana o un hermano recibe un cargo, recibe una responsabilidad que viene de los pastores, tú tienes que asumirla y quererla, la responsabilidad que Dios te ha brindado, y tú tienes que respetar también a tu líder. Y muchas veces no tienes que envidiar lo que ese cargo ha sido tenido. Ten en cuenta que los cargos no hacen a las personas. Todos somos siervos de Dios, señores. Y como siervos de Dios, con mansedumbre y templanza, tenemos que llevarlo, este ministerio que es la iglesia. No, yo quiero ese cargo, yo quiero ese cargo, yo quiero ese cargo. Como pasaba en la municipalidad: yo quiero tener ese cargo, yo quiero tener ese cargo, quiero. Y lo que van a hacer es puñalearte, ¡pum!, darte duro, y eso en la iglesia no se debe hacer. Cuando uno empieza a crecer su ministerio, y cuando uno empieza a crecer en Cristo Jesús, y empieza a crecer, hay que darle las gracias por esa hermana o por ese hermano que está creciendo en su vida espiritual. Cuando vemos a un hermano que estuvo metido en cosas paganas y que ahora está en la casa de Dios, ¿qué tengo que calumniarlo? ¿Qué tengo que destruirlo si está creciendo en su vida espiritual? Tengo que ayudarlo, señores y señores. No, pero ese hermano es así, es allá, él ha hecho esto, él ha hecho... Señores, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17. Pero sigue lo mismo, ayudémoslo a cualquier persona. Pero cuando tu ministerio empieza a crecer, y aquí habla claramente Santiago, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar al ministerio que Dios tiene para cada uno de vosotros. Dios les ha dado dones, y esos dones los van a tener que usar en la iglesia. Pero ¿para qué? ¿Para nuestra vanagloria? No es para nuestra vanagloria, porque la gloria se merece al Creador Supremo que nos dio la vida y que ahora nos sostiene en este lugar. Pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer un énfasis, que muchas veces el pueblo comete el grave error, hasta yo le he cometido ese grave error, pero me he corregido a partir de hoy. ¿Correcto? Y les voy a decir fuerte: cuando uno predica la palabra de Dios y tiene una buena enseñanza, y esto va para los músicos, pero primero vamos por el predicador o el maestro. Ustedes tienen que aprender a decirle, cuando lo hayan escuchado bien o mal, o bien, no le digan: qué bien has dado el mensaje. Mira, aprende a usar los términos. Lo digo en el amor de Dios. Díganle: qué bien ha estado el mensaje de Dios. ¿Sabes por qué te digo? Cuando uno le dice al predicador o al maestro: está bien lo que estás haciendo, es magnífico tú, nos hinchamos.
Y a nuestro pastor lo vemos acá. Y de repente a Dios también lo vemos acá. Y nuestra soberbia se vuelve y dice, ¡ja! Yo soy aquí mejor que el pastor. Yo sé mejor que el pastor. El pastor no necesita solamente que enseñe, ojo. Mas Timoteo dice claramente que si pastorea y enseña, doble honor recibe. Pero el maestro con el pastor van de la mano, van juntos. Y si el pastor con el maestro no van juntos, no hay enseñanza. Ese es en el caso de los maestros, pastores y líderes en general. Para los músicos, ¿a que no se han sentido cuando dicen, uy, qué bonito ese papacito toca? ¿Y cómo toca el teclado? ¿Cómo toca la batería? Voy a decir todos los instrumentos para que no le caiga a nadie. ¿Cómo toca la guitarra, el de la consola, el bajo? ¿Cómo toca todos los instrumentos? No, qué bien que toca. Y el músico se va inflando. El otro domingo, qué bien que toca, qué bien que canta, qué bien. Al siguiente día subió un poco más. Y sabes, cuando vienen nuevos músicos, ya no le importa nada. Arréglatela tú, yo no tengo por qué enseñarte. Soberbia. Eso le pasa a los predicadores. Entonces, pueblo de Dios, aprendan a decir, cuando usted vea a un músico, a un predicador, aprendan a decirle, qué bien que está la música, que es para la gloria de Dios. Qué bien que esté para la gloria de Dios. Cuando un predicador o un maestro hay una buena enseñanza, qué bien está la enseñanza de Dios. ¿Sabes qué? Eso es repetido en Lima, justo que pasa en una esposa de un pastor. Qué bueno está la enseñanza de Dios. Me quedé sorprendido. Y lo hacen muchas veces este efecto para que nosotros no sintamos esa soberbia o el orgullo empiece a crecer en cada uno de nosotros. Porque cada predicador, cada músico tiene que aprender a ser humilde cada vez en el Señor. Codiciáis y no tenéis, matar y habéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí muchas veces ocurre el gran error de que muchas personas cuando oran se dedican a pedir para sus placeres personales y muchas veces no llegan las oraciones porque muchas veces pides mal. Y aquí vemos que dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí voy a pedirles que busquen, y con esto ya estoy finalizando, 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. La alma adúltera, algunos comentaristas se refieren que lo está expresando a una mujer, según los comentaristas, los teólogos. Y le hace como signo de interrogante, dice, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Claro que sí. Nunca Dios va a amar al mundo, ni las cosas que hay en ella, ¿no? Nosotros somos cristianos, ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Que tenemos fallas, sí, pero Dios tiene su misericordia. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí en 1 Juan vamos a ver claramente que hay tres cosas que nos enseñan. No améis, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos tres cosas que señala aquí Juan, y lo habla claramente para todo tipo de cristiano, para toda la humanidad, que los deseos de la carne muchas veces son los que contaminan la parte sensitiva o el sexo fuera del matrimonio.
la pornografía han caído muchos líderes, muchos pastores, por desear el producto de su carne y también a través de los deseos de los ojos. Vemos ahí que los deseos de la carne abarcan muchas cosas. Y si ustedes buscan Gálatas capítulo 5, versículos 6 y 17, se van a dar cuenta de que aquí enfatiza los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y vemos que abarca tres sistemas, tanto social, tanto de brujería, y tanto también que son parte también de la lascivia y las concupiscencias que enfoca Pablo en esta parte. Y vemos primeramente que en el versículo 16 de Gálatas 5 dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son esas manifestaciones? En el versículo 9 nos dice que las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades. También habla de la parte social, les dije, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo aceptaste y has sido sellado por el Espíritu Santo. Así lo dice Efesios. Y tú lo puedes darte cuenta. Efesios 1:11 dice: así mismo tuvimos la herencia, y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién es? En Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora tienes que aprender a valorar el Espíritu Santo que mora en tu vida. Cuando tú cometes un acto pecaminoso, el Espíritu Santo te hace recordar en tu conciencia de que actuaste mal. Cuando tú actuaste de mal con un carácter negativo hacia tu esposa o hacia tus hijos, el Espíritu Santo te dice: ¿y por qué le gritaste? ¿Solamente porque estaba jugando con su hermanito? Entonces el Espíritu Santo es el que te hace recordar. Cuando hay cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia, el Espíritu Santo es el que te va a hacer recordar que no está bien lo que están generándose esas cosas. Y tú tienes toda la autoridad de orar con esa persona para que Dios realmente quebrante su corazón. Las obras, como dice Primera de Juan, que las obras, vemos aquí que no debemos amar al mundo porque el amor del Padre no está con él. Punto número 1, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, muchas veces no solamente lo describe al deseo de los ojos del mirar al sexo opuesto, porque si pasa el sexo opuesto con un mini con 10 centímetros hacia arriba, los hombres especialmente van a desviar su mirada. Y cuando mires, tú le vas a decir: oye, ¿qué estás mirando? Y el cristiano media tinta te va a decir: es una mirada santa. Pero no es una mirada santa, sino que su mente está tratando de querer estar en el mundo o querer estar en las cosas de Dios. Y no solamente se refiere a eso, igual a chicas. Las chicas, si miran también a un chico que es fibroso, musculoso, ¿no? Como les gusta, dice, no, la chica me gustan los cuerpudos, ¿no? Los que tienen sus abdomen, sus cuadraditos aquí, ¿no? A eso tengo que mirar, dice, esos tienen, pero no saben que no tienen nada en la cabeza, ¿no? No se refiere solamente al deseo de los ojos. Es verdad que habla, pero también Juan enfatiza que el deseo también muchas veces ocurre en llegar a mirar lo que el otro tiene.
Si el otro tiene un carro, el otro va a decir, yo quiero tener un carro también como él, quisiera tener un carro, como le envidio que tiene un carro, como le envidio que tiene un edificio, como le envidio que tiene una casa, como me gustaría tener. Y por medio de tu personalidad, de la conducta de tu persona, vas a envidiar y codiciar algo que no puedes obtener. Porque Dios examina tu corazón. Dios ya conoce realmente a cada uno lo que ustedes necesitan tener. Y aquí viene lo que le enfaticé hace poco, la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida les he hecho saber, si uno se vanagloria de las cosas que hace, yo como predicador me vanaglorio de las cosas que hago, estaría en falta. Y lo único, querido hermano, que tendrían que hacer, si me vanaglorio o los músicos se vanaglorian, tendrían que someterse nuevamente a Dios y doblegar sus rodillas al Dios Todopoderoso para que nos perdone. Porque eso no va a ayudar para edificar a la iglesia. La vanagloria de un cargo, la vanagloria o la soberbia de que tú seas parte del ministerio de alabanza o del evangelismo o de ser maestro o de ser, eso no es de Dios. Y lo enfatiza Santiago, que lo dice, que los que tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Y de qué frutos? Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso nosotros tenemos que practicar cada día en nuestra vida. ¿Cuándo? Hoy día. Mañana me olvido. No, todos los días, porque también lo tienes que practicar en tu casa, porque también lo tienes que practicar en tu centro de labor. Si te ven que eres pleitista en tu casa, si te ven que eres pleitista en tu universidad, nadie te va a querer. Si tú eres pleitista en tu trabajo, nadie te va a querer. Me voy al ministerio de trabajo y me voy a hacer problemas. No, te van a ver como aquí el pleitista y no van a querer ya contigo trabajar. Y vas a dejar mal el nombre de Cristo. Una cosa es combatir con justicia, pero con paz y mansedumbre, advirtiendo en primera y en segunda instancia. Pero cuando ya en primera instancia tú eres reclamón y no sé cuánto, y que por acá, ¿no? Como se ve que por veces hay personas que tienen sus empresas cristianos y en la hora de trabajo están leyendo su Biblia. ¿Usted no lo puede hacer en la noche? ¿Por qué tiene que usar el horario de trabajo leer su Biblia? ¿Está quedando bien como cristiano él ante su jefe que es cristiano? Está quedando, señores, mal visto el cristiano. Y eso tenemos que recuperarlo, porque si nosotros somos pleitistas en cualquier parte de este mundo, no estamos dejando bien la sangre de Cristo. Si nosotros somos malos esposos y frente a la calle nos maltratamos a nuestra esposa y nos venimos aquí y nos creemos los santos, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos dejando bien el nombre de Cristo? No, señores. Si yo empiezo a tocar en el ministerio de alabanza, empiezo a tocar con gran devoción y empiezo a tocar música secular en los bares, en las discotecas, en los nightclubs, estoy siendo de buen testimonio hacia las demás personas que me han visto en el ejército y salvación del cuerpo central de Trujillo. No, señores, estoy manchando la sangre de Cristo. Cuando yo voy y empiezo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pelear? ¿Cabecita? No, empiezo yo a querer pelear con él, empiezo a querer desafiarlo, estoy manchando yo el nombre de Cristo. Si viene alguien y te mete un puñete, ¿tú qué vas a hacer? ¿Devolverle con otro puñete? Darle a la otra mejilla, darle allá. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando yo estoy hablando hace 5 años atrás, era muy gallito yo. Y me acuerdo hace 8 años atrás, ya estaba en mis inicios de cristiano. Y me acuerdo que vino por la avenida Perú, por donde vivo, viene y me abraza un chico
bien impecable, bien visto. Pero cuando me abrazó ya el olor, empecé a transferir ya olores a resaca de borrachera. Y viene a la camisita, viene al ternito, y dije, no, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y me empezó a hablar palabras oesas y no le daba un sol. Y me acuerdo que yo estaba con mi Biblia, me iba a casa de Karina, que es la que es mi esposa, y estaba pues ya llegando a la avenida América Norte para poder con la Biblia. Y come tu milagro, en el nombre de Jesús, papo, ya me desgracié con el borrachito que estaba porque me empezó a hablar palabras oesas, me empezó, y después yo dije, en el nombre de Jesús, no solamente lo empujé nomás y por ahí nada más unos pequeños golpes en el nombre de Jesús. Pero no, después me conté a mi esposo, bueno, en ese entonces mi enamorada estaba y no debía hacer eso. Porque estaba en mis inicios, todavía no entendía. Hay cosas que cuando estás en tu inicio no entiendes, pero la palabra de Dios te va a hacer entender. La palabra de Dios, como te dije, es el fundamento. Querido hermano, quiero que te pongas de pie y que en este momento puedas tú reflexionar en esta palabra de Santiago, que nos habla en el versículo 6 en adelante, dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Somete tu humildad a ese Dios. Si tienes un mal carácter y que tu conducta no está andando bien conforme a las enseñanzas de la sana doctrina de su palabra, sométela a Dios. Cuando hay un conflicto matrimonial, somételo a Dios. Cuando tu esposo por A o B va a ocurrir, te agravió verbalmente a la esposa, o la esposa al esposo, y de repente por ahí se le salió una palabra, tonto, se le salió tonta, marrano, escuálido, o una palabra que le va a herir, ¿cómo? O una palabra que le va a herir, sométela a Dios. Y Dios te perdonará y resiste a cualquier tentación de las tentaciones que el diablo van a colocar. Por eso dice versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Los pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Wow, los de doble ánimo, los que están inconstantes. Hoy día sí, mañana no. Hoy día toco en el ministerio, mañana toco en el nightclub. Hoy día, martes o jueves o sábado, me voy a tocar en el ministerio y luego me voy a ir al Tragamonedas porque ahí me pagan mejor. Dice la palabra de Dios, purifica vuestros corazones. Deja que Dios purifique tus corazones. Aflígete, lamenta, llora, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Voy a pedir ahí que cierres tus ojos. No voy a pedir que pasen adelante, porque este ha sido un mensaje más que todo de enseñanza, pero si tú sientes en tu corazón pasar aquí adelante y doblegar tus rodillas y orar, no hay ningún problema de venir y orar ante Él. Entiendo que nadie es perfecto. Nadie es perfecto en esta tierra. No hay ni siquiera uno. Pero qué importante que es Dios que ha puesto su palabra en nosotros para que a través de ella la perfeccionemos, esa iglesia, y la edificamos. No lleguemos a destruir la iglesia, no lleguemos a destruirnos entre nosotros mismos.
Recuerda que hay un principal enemigo que siempre va a querer destruir tu vida espiritual. Pero Dios, como abogado perfecto, a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. No manchemos más la sangre de Cristo. Vamos a orar y voy a pedir a Marilyn. Marilyn ha sido su nombre convertida, de conversión. Ahora veo que le llaman casi, su nombre artístico. Muy bien, voy a pedir a Marilyn que ponga una melodía suave. Vamos a orar y voy a pedirle que cada uno arme un grupo de 3 y ore por sus pastores y por los líderes de esta iglesia, y que si hay alguna cosa que no agrade, temas de celos, temas de contienda, le entreguen a Dios, entreguen a Dios. Voy a pedir que de manera suave entreguen una melodía y hagan un grupito de 3 y oren. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, tú que creaste los cielos y la tierra, tú que creaste el universo, Padre Santo, y todo te pareció bueno. Tú que nos creaste, Padre Santo, a la imagen tuya nos creaste, y te pareció bueno. Sacaste de nuestras costillas una sola y creaste a la mujer. Y todo era bueno. Tú que has bendecido los matrimonios, Señor Dios, tú que has bendecido al hombre y a la mujer. Tú, Señor Dios, creaste al hombre y la mujer y lo hiciste bueno. Santo Dios, hágase tu voluntad, todo lo que tienes que hacer, Señor Dios, con nosotros. Entregamos, Padre Santo, todas nuestras debilidades a ti. No somos perfectos ante ti, Señor Dios, y que en muchas ocasiones, Señor Dios, pudimos haber tropezado, pudimos haber sido zarandeados, pero siempre tu palabra está expuesta para usar a un embajador y podernos hablarnos de ti, Señor Dios, que tú eres nuestro refugio, que tú eres Jehová Jireh, que tú eres Jehová Shalom, que tú eres Jehová Nixí, Señor Dios, y que en medio de la tempestad tú siempre estás ahí con nosotros, hablándonos, exhortándonos, ayudándonos, extendiendo tu mano día a día para poder restaurarnos, para poder restaurar a tu iglesia que somos nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús. Te entregamos nuestras vidas, Señor Dios. Te entregamos nuestro carácter para que tú, Señor Dios, lo quebrantes. Toda soberbia, todo mal carácter, toda cosa, Señor Dios, que no te agrade de nosotros, te la entregamos a ti. Enséñanos, Señor Dios, a ser más humildes. Enséñanos, Señor Jesús, a ser más mansos entre nosotros mismos. Enséñanos a ser siervos tuyos, Señor Dios. Es verdad que nos enseñaste en tus sagradas escrituras, lavando los pies a tus discípulos, y dejaste ese legado importante de ser humildes, de ser siervos tuyos. Padre Santo, cúbrenos con tu sangre preciosa, y toda artimaña del diablo, toda artimaña del enemigo que quiera destruir esta casa, sabiduría demoníaca, sea echado fuera en tu nombre, Jesús. En el poderoso nombre de Jesús.
Seas tú, Señor Dios, el que lo eches fuera. Yo no soy nadie quien debe echar afuera, porque yo no soy ningún apóstol, ni nadie es para echar afuera, mas en el nombre de Jesús de Nazaret, eres tú, Señor Dios, que has vencido en la cruz del Calvario. Seas tú que lo eches fuera cualquier espíritu demoníaco de esta iglesia, Señor Dios. Protege, Señor Dios, esta casa. Protege a tus pastores. Protege a tus líderes nombre por nombre. Santo Dios, y empieza a hablarnos de tu palabra. En misericordia de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo dejamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Que el vínculo perfecto de tu amor reine en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Yo puedo bendecirles, puedo pedirles que tomen asiento. Y si quieren abrazarse, dense un abrazo en el amor de Cristo Jesús y díganle te amo en el amor de Dios.